Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso, nosotros teníamos que ser condenados, pero por tu sangre preciosa nos has salvado y también nos has permitido vivir con la esperanza tan bendita. Por toda esta gracia te queremos agradecer. Y también en tu cuerpo, la iglesia, ahora podemos vivir. Por esta gracia también te agradecemos. En este momento se está realizando el retiro de otoño. Muchas personas están escuchando la palabra. A los que están predicando la palabra y a los que están escuchando la palabra, te pedimos que los guíes, que los abras sus corazones para que puedan obtener la salvación del Espíritu. En este fin del mundo te pedimos que nos ayudes a que podamos predicar el Evangelio más fuertemente y que nos utilices muy preciosamente. Esta hora, el Espíritu Santo que esté sobre nosotros ayudándonos a que podamos tener la palabra muy profundamente grabada en el espíritu de cada uno y que pueda obrar a través de nuestra vida cristiana. En el Señor queremos llevar el fruto 30, 60, hasta 100 veces más. Desde el principio hasta el fin, solamente a ti te pedimos que estés con nosotros guiándonos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. La Biblia, Isaías capítulo 30, vamos a buscar en la Biblia. Isaías capítulo 30. Del versículo 1 se los leo. Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no los profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. El versículo 15 vamos a leer juntos. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. El versículo 18 también.
Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es vuestro Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. ¿Hasta ahí? En este momento el retiro de otoño se está realizando. Esta vez también muchas personas han venido y parecía como el retiro de verano, contando hasta los servidores, son mucho más de 7,000 personas. Muchas nuevas personas están escuchando la palabra y el Evangelio en este momento se está predicando. Así que espero que estemos orando en nuestros corazones mientras escuchamos la palabra. Hoy, Isaías capítulo 30, versículo 7, ahí dijo Dios, al último, en el versículo 7, al último dijo, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. En otra versión, por eso la llamo Rahab la inmóvil. Sale así el versículo. Al verlo, al ojo, ¿por qué habrá comparado a Egipto a Rahab, la inmóvil? Rahab no es esa Rahab del libro de Josué, la prostituta, la ramera Rahab, no es esta Rahab, sino Rahab la inmóvil, así ha dicho, ¿no? Esta Rahab se refiere al monstruo, a un monstruo, ¿no? Entonces, los israelitas pensaban que Egipto era un país muy poderoso, muy lujoso, muy importante, pero delante de los ojos de Dios, el país Egipto era nada más como un monstruo. Rahab era un ser muy abominable delante de los ojos de Dios, merecedor del juicio de Dios, pero los israelitas pensaban que Egipto era muy importante, muy grande. Entonces Dios dijo, pedir ayuda a Egipto era vano, ¿no? Egipto no puede ayudarles. Y por eso dijo, Rahab la inmóvil, así ha dicho Dios. Entonces, primeramente, revisemos los versículos acerca de Rahab y después vamos a entrar a más detalles. Job 26, vamos a buscar en la Biblia. Job 26, en varias partes de la Biblia habla de Rahab. Solamente 2 versículos vamos a revisar brevemente. Job 26, versículo 12. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. En otra versión dice, con su sabiduría descuartizó a Rahab. Él agita el mar con su poder y con su sabiduría descuartizó a Rahab. Esta Rahab se refiere a un monstruo que vive en el mar. Descuartizó a Rahab. Rahab entonces era un ser que tenía que ser juzgado delante de los ojos de Dios. Era merecedor del juicio de Dios. Así en la Biblia se compara el monstruo marino. Isaías 51 también vamos a buscar en la Biblia. Isaías 51, capítulo 51, versículo 9. Versículo 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Aquí dice, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Cortó a Rahab, dice aquí, e hirió al dragón. Rahab se refiere al monstruo marino. Cortó a Rahab, ¿qué quiere decir? Le cortó, ¿no? Lo hizo en pedazos. Dios
partió en pedazos a Rab y así lo mató, lo destruyó e hirió a dragón. Así dijo, ¿no? Rab, entonces. Muchas veces se compara a Egipto en la Biblia, en varias partes. Entonces, era muy poderoso el país, Egipto, sobre el pueblo de Israel. Le molestaba mucho. Entonces parecía como un monstruo marino, pero tenía que ser juzgado delante de los ojos de Dios. En varias partes, el Rab se compara a Egipto. Entonces, si tenemos tiempo, vamos a buscar más versículos. Entonces, lo que quiero decir acerca de Isaías capítulo 30 el día de hoy es lo siguiente, que el pueblo de Israel, cuando tenía alguna dificultad muy grande, Dios es vivo, entonces ellos tenían que pedir ayuda a Dios, pero a ellos les parecía Dios muy pequeño, entonces ellos dependían más de Egipto, y si ellos seguían dependiendo de Egipto, ellos iban a ser destruidos. Eso era la advertencia de Dios, la reprensión de Dios. Entonces aquí Dios está hablando de cómo el pueblo de Israel podía recibir la ayuda de Dios, ¿no? Y en esta situación muy difícil, y cómo tenemos que tratar la situación, eso también podemos aprender a través de este capítulo, Isaías 30. Sobre esto hoy vamos a pensar juntos. Y entonces, en todas las épocas, los principios de la fe son los mismos que nos ayudan, ¿no? Entonces, esta palabra también para nosotros, los cristianos de nuestra época, nos sirve, nos ayuda mucho. Así que Isaías 30, primero vamos a revisar el versículo 1. Ahí dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Está hablando a los judíos. Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. El pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, tenía que tener a Dios en el centro de toda su vida. Tenía que consultarle a Dios siempre antes de cualquier cosa. Todo tenía que ir centrificándose en Dios, pero así no iba. Eso era el problema. El pueblo de Israel no consultaba al Dios vivo. Y ellos añadían pecado sobre pecado. Ahí en el versículo 1 dice, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dios estaba vivo, Dios está vivo. No consultarle a Dios es un tipo de pecado, pero en lugar de la ayuda de Dios, ellos pedían la ayuda de Egipto. Para eso ellos descendieron a Egipto. Entonces, no consultar a Dios es un pecado, y descender a la sombra de Egipto también era un pecado, así que añadiendo pecado a pecado, ¿no? Dios es el refugio, pero el pueblo de Israel quería refugiarse en la sombra de Egipto, de Faraón. Entonces, para recibir la ayuda de Egipto, ¿qué hacían ellos? Vamos a revisar su corazón muy ferviente. En el versículo 6 dice ahí, profecía sobre las bestias del Negev. Los embajadores de Israel, ellos llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos. Para recibir la ayuda de Egipto, ellos guardaron el dinero. Ellos hicieron una gran cantidad de dinero, mucha riqueza, y la llevó a Egipto para pedir ayuda. Ellos en eso utilizaron su riqueza. Y también el versículo 6 dice, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, y la víbora y la serpiente que vuela. Entonces, desde Israel hasta Egipto, el camino era muy peligroso. Sale la leona y el león, también la víbora, la serpiente que vuela, la tierra de tribulación y de angustia. Entonces era mortal el camino, podía morir. Así que ellos, hasta arriesgando su vida, fueron a pedir ayuda. Si con esa misma fuerza, con ese mismo esfuerzo hubieran pedido la ayuda de Dios, entonces qué bueno habría sido. Pero Egipto les pudo ayudar.
El versículo 6, el versículo 7 dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Rahab la inmóvil. Egipto era una potencia muy grande, se veía muy fuerte para poder ayudarle, pero era Rahab la inmóvil, solamente cojo, no podía ayudar, para nada le servía para ayudar. Si esto es evidente, entonces ¿para qué vas ahí para pedir ayuda? Eso era lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Los profetas de Dios siempre les advertía para que no lo hicieran así, pero el pueblo de Israel no le agradaba esa palabra, no quería escuchar. No tienes que ir a Egipto, vas a ser destruido. Al escuchar esta palabra ellos tenían que arrepentirse, pero ellos no volvían con Dios. Y por esa razón ellos fueron juzgados muy severamente. Dios estaba enseñando al pueblo de Israel el camino de vida. Ustedes, si siguen este camino, pueden vivir, pero ¿por qué no van por este camino? Eso era la palabra de Dios. Versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Aquí Dios les enseñó la manera de recibir la fortaleza. Ahí dice... ellos tenían que volver con Dios. Primeramente tenían que arrepentirse. Y también en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza, en tranquilidad, en paz. Al tranquilizar el corazón, el hombre puede discernir las cosas bien. Pero cuando está muy estimulado, entonces ya no puede ver nada. Para recibir la ayuda de Dios, primeramente hay que volver a Dios. Y también tiene que estar en quietud, tiene que tranquilizarse. Y de verdad, así puede sentir que Dios está vivo. Uno puede sentir en su corazón y poco a poco Dios se hace más grande, más y más grande en su corazón. Y así empieza a confiar en Dios también. Y al confiar en Dios, el Señor lo ve y Dios le permite su fuerza y también le da la ayuda de Dios. Sin embargo, hay veces que Dios permite su ayuda pronto, pero también hay veces que no tan rápidamente nos llega la ayuda de Dios. La velocidad que el hombre camina y la velocidad de Dios son diferentes. Dios lo hace muy pronto, muy rápidamente, pero al hombre le puede parecer un poco lento. Por esa razón el versículo 18 dice que hay que saber esperar. Dice ahí, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios de verdad quiere dar la bendición. Y por esa razón, los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios de verdad, a ellos Dios les da la ayuda al momento de Dios. Y los que han experimentado la ayuda de Dios pueden sentir esto. El versículo 26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curar la llaga que él causó. Al recibir la ayuda de Dios, al experimentar la historia, la obra de Dios, entonces el sol ya va a ser muy diferente que antes. La luz de la luna también será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor se sentirá. Al recibir la ayuda de Dios, las hojas que están sacudiendo por el viento se ven como que están aplaudiendo. Entonces todo se ve diferente. A eso se refiere. Entonces Isaías 30, esta palabra se aplica a toda generación, todas las generaciones. Y a nuestra época también, a nosotros también puede ser aplicada de la misma manera. Podemos entender esta palabra como común. Así que vamos a pensar un poco más en esto. Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos
que se apartan, dice Jehová. ¡Ay! Si dice así, entonces si lo hacemos al revés, podemos ser bienaventurados, ¿sí o no? ¡Ay de los hijos que se apartan! Y si lo hacemos al revés, podemos recibir la bendición de Dios. Los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Una vez sale así, ¿no? No de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Aquí está mencionando el primer pecado. El pueblo escogido de Dios, Israel, tenía que hacer todas las cosas conforme al Espíritu de Dios. Es decir, Dios tenía que estar en el centro de toda su vida. Sin embargo, el pueblo de Israel al principio parecía que ellos vivían teniendo a Dios en el centro de todas las cosas, pero pasando el tiempo más y más, ¿no? Dios se hacía más hacia a los bordes, ¿no? Y poco a poco se hacía muy pequeño Dios en su vida, en la vida del pueblo de Israel. Y las cosas visibles se hacían más grandes en sus corazones. Y por esa razón, ¿no? Los que tienen la fe muy grande, ¿qué pueden ver muy grande? Dios se ve muy grande delante de sus ojos. Si Dios se ve muy grande, entonces eso significa que la persona tiene la fe muy grande. ¿Y qué quiere decir que que la persona tenga la fe muy pequeña? Que Dios se vea muy pequeño delante de sus ojos. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando conquistaban la tierra de Canaán, ¿qué tan poderoso era? Y al principio, en Jueces capítulo 1, versículo 1 dice, consultaron a Jehová. Cuando ellos consultaban a Dios, recibían la ayuda de Dios y su vida tenía fuerza. Pero cuanto más y más pasaba el tiempo, desaparecía esta parte. Consultaron a Jehová. Y al último, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Empezaron con Dios, pero al último terminaron, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos tuvieron a sí mismo en el centro de toda su vida. ¿Y cuál es el problema? La vida cristiana no es compleja. Todo depende de qué está en el centro de todas las cosas, ¿no? ¿Por qué en la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia? Si está el cuerpo y la cabeza, entonces la cabeza es el centro, ¿sí o no? La cabeza es lo importante. ¿Por qué el Señor es la cabeza de la iglesia? Porque la iglesia siempre tiene que tener al Señor en el centro. Por esa razón ha dicho así. Y por eso en Apocalipsis 2 dijo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de, ¿no? In the midst of, al centro, ¿no? En medio. El Señor es la cabeza y siempre tiene que estar en el centro de todas las cosas. La Biblia siempre habla de esto. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la vida cristiana se arruina? La razón es ¿dónde está? ¿no? ¿En dónde? ¿En qué se está centrificando el corazón? ¿no? De eso depende el éxito de la vida cristiana. Los que enseñan del éxito en el mundo dicen así, ¿no? En un cántaro está más o menos lleno, mitad está llena de arena, ¿no? Y el instructor dice a la audiencia, ¿no? Traten de meter aquí las piedras que están alrededor, ¿no? Las piedras grandes y las piedras pequeñas, pero es muy difícil meterlo porque la mitad ya está llena de arena, pero el instructor se ríe y lo vacía todo y después mete primeramente las piedras grandes y después las pequeñas y al último mete arena, entonces entra todo. Entonces, ¿por qué en la vida el hombre fracasa? Porque entra tantas cosas pequeñas como arena. Y por esa razón las cosas importantes se ponen ¿no? al lado. Así que si la cosa más importante no está en el centro de la vida, entonces se fracasa. No de mí y no de mi espíritu. Y por esa razón el pueblo de Israel fracasó. Tenía que tener a Dios en el centro de todas las cosas. Y nosotros también. Antes de recibir la salvación, el yo estaba en el centro de todas las cosas, pero después de recibir la salvación, Dios sí
sí o sí tiene que estar en el centro de todas las cosas. Y si Dios está en el centro de todas las cosas, entonces podemos ser bienaventurados. Alguien dijo así, que la vida depende de 4 preposiciones. El primero, of, de, ¿no? De dónde es la persona, ¿no? ¿De dónde soy yo? Hay que ser muy claro esto. ¿De dónde soy? ¿No? ¿De quién soy? ¿De diablo o de Jesús? Yo soy de Jesús. ¿No? Hemos sido llamados como de Cristo. Así que tenemos que tener la idea muy clara acerca de esto, de quién somos. Soy de Jesús y soy de la iglesia. Y después sigue with, con quién, ¿no? En la vida, con quién vivir es algo muy importante, ¿sí o no? Si yo vivo con el Señor, ¿no? Si yo vivo con los hermanos salvos, o si voy a vivir con los amigos del mundo. ¿Con quién vivir? Esto es un tema muy importante, ¿sí o no? Y después, for, para, ¿no? El propósito. ¿Para qué vive? ¿No? ¿Para qué? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. El propósito de la vida es glorificarle a Dios. El propósito de la vida es agradar al Señor. Eso es el propósito de la vida. Y después, by, por, ¿no? El método, ¿no? ¿Por medio de qué? ¿Por la ayuda de quién vamos a llevar nuestra vida? Por la palabra de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo tenemos que llevar nuestra vida. Entonces no tenemos que depender de nuestros propios métodos ni maneras. Tampoco el dinero, tampoco nuestra propia fuerza. Solamente tenemos que depender de la palabra. Por medio de la palabra, por medio de la fuerza de la palabra, tenemos que llevar nuestra vida. No de mí, no de mi espíritu, dijo Dios. Entonces, ¿cómo es vivir teniendo a Dios en el centro de todas las cosas? Con más detalles, vamos a revisar el versículo 30, Isaías capítulo 30, versículo 8. Isaías capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Aquí dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron oír la ley de Jehová. No querer. Entonces, escuchar atentamente la palabra de Dios es la clave para vivir teniendo a Dios en el centro de todas las cosas. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. En nuestra vida cristiana, entonces, ¿qué quiere decir que uno viva teniendo a Dios en el centro de todas las cosas? ¿Cómo es la manera? Entonces, hablando del origen de nuestra vida cristiana, lo más importante es nuestro oído, ¿no? ¿En dónde está, ¿no?, puesto nuestro oído? ¿Hacia qué cosa está inclinado nuestro oído? De eso depende el centro de todas nuestras cosas, ¿no? Después de recibir la salvación, al escuchar la palabra de Dios, hemos sido del Señor, ¿no? Después de recibir la salvación, la vida cristiana no es algo complejo. Toda la vida, toda la dirección de nuestra vida cristiana depende de en qué inclinamos, en qué ponemos nuestra atención, ¿no? y los oídos nuestros. Miren, las cosas entran por la boca, ¿sí o no? El agua y la comida. Pero el espíritu, ¿qué tal? Si entra la comida muy rica por la boca, entonces después de ser digerida, ¿por dónde sale? Por detrás, ¿sí o no? Si pudiera entrar en el corazón sería muy bonito, pero no. Entonces, para que entre cosa bonita en nuestro espíritu, ¿por dónde tiene que entrar la palabra? Por los oídos, ¿no? Algunas personas, ¿no?, en el camino a su casa, escuchan que algunas personas en la calle venden cosas, ¿no?, y dan voces.
Y si no lo escuchamos, de hecho no queremos comprar. Pero si ponemos atención a lo que nos dice, entonces de hecho ya tenemos ganas de comprar lo que están vendiendo, ¿sí o no? Y yo también, en un día, cuando estaba en camino a mi casa, una persona me invitaba, ¿no?, a comprar una cosa. Me decía que menos de 10 centavos, ¿no?, me daba un libro, ¿no? Y tenía ganas de comprarlo, pero en realidad él me decía que no había condiciones y no, aparte de 10 centavos tenía que hacer otras cosas para recibir ese libro. Entonces había muchas condiciones. De todos modos, al poner atención, de hecho el corazón se inclina hacia ese lado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se arruina nuestra vida cristiana? La razón es simple: por no escuchar. Si escuchamos atentamente, entonces la vida se cambia. En Juan capítulo 6 dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu y son vida. En la comida está la vida, ¿sí o no? Al comer bien tenemos fuerza. De la misma manera, si escuchamos bien la palabra de Dios, entonces si entra la palabra de Dios es el espíritu y la vida. Y al entrar la palabra, el Espíritu Santo también obra. Así que si escuchamos atentamente, el corazón se conmueve. Y eso se muestra por fuera, por actos, por acciones, ¿no? Entonces, el fracaso de la vida cristiana de los judíos era porque eran hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Sus oídos estaban tapados hacia la palabra de Dios. Los profetas eran los que predicaban la palabra de Dios, pero a ellos no les gustaba la palabra que ellos predicaban. No escuchaban la palabra de Dios. Entonces poco a poco Dios se hacía más y más pequeño en sus vidas, y se hacía nada más algo formal. Y al escuchar, porque ellos no escuchaban la palabra de Dios, entonces su espíritu se hacía más y más flaco y no tenía fuerza espiritual. Y por esa razón las cosas visibles nada más se veían grandes, poderosos. Egipto, por ejemplo, se veía muy poderoso delante de los ojos de ellos. Delante de los ojos de Dios, el pueblo Egipto era nada más un monstruo que tenía que ser juzgado, pero se veía muy grande delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, los que tienen sus oídos abiertos hacia Dios, ciertamente vivirán teniendo a Dios en el centro de toda su vida y también a la iglesia en el centro de todas sus cosas, y así podrán llevar la vida cristiana muy, muy fuertemente. Ciertamente será así. Isaías capítulo 30, versículo 1. Versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Al cometer un pecado, generalmente sigue otro pecado más después. Dios se hacía muy pequeño y por eso el pueblo no le consultaba a Dios. Y poco después, entonces el hombre empieza a hacer las cosas a su propia manera. Entonces el pueblo de Israel, poco a poco, para ellos Dios se hacía muy pequeño. No le consultaba a Dios. Entonces poco a poco se alejaba de Dios, se hacía muy mundano y vivía de la misma manera que la gente del mundo vivía. Por esa razón, el versículo 2, al último dijo, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí dice la sombra de Egipto, ¿verdad? La sombra de Egipto. En el versículo 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Aquí la sombra sale en el versículo 2 y en el versículo 3 también. La sombra de Egipto. ¿Por qué ellos querían esconderse en la sombra de Egipto? Porque les parecía bonito, les parecía grande. Todo el problema sucede porque Dios se hace muy pequeño en el corazón.
En un libro leí así: Dios que tú crees es muy pequeño. Hay libro así, ¿no? El título va así: el Dios en que usted está creyendo es muy pequeño. Puede ser así. Egipto era grande y Dios era pequeño. Se veía nada más como algo formal, como algo superficial. En el libro de Isaías también sale la sombra de su mano, la sombra de mi mano, dice ahí. Entonces, al esconderse en la sombra de Dios, el hombre puede vivir muy feliz. ¿Por qué? Porque Dios es el más grande, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, Egipto parecía muy grande. Egipto, ¿no? La sombra de Egipto. La sombra, esta palabra se repite muchas veces, ¿no? La usamos también muchas veces. La sombra del marido, la sombra de los suegros, la sombra de amigo, la sombra de la familia, ¿no? Muchas veces usamos estos términos. Antes de recibir la salvación, nosotros estábamos en la sombra de la muerte, y al recibir la salvación, ya hemos entrado en la sombra de Jesús, la sombra de Omnipotente. Vamos a buscar en la Biblia, Salmos 107, Salmos 107, versículo 10. Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Al poner atención a lo que dice aquí, se refiere a la prisión, a la cárcel, ¿no? Otra vez, vamos a ver. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Tinieblas y sombra de muerte. Si morían, tenían que ser destruidos, ¿no? Aprisionados en aflicción y en hierros. Se refiere a la prisión, ¿no? La prisión muy oscura. Antes de recibir la salvación, nosotros estábamos como en una prisión, ¿no? Encarcelados y encadenados, en una cárcel, ¿no? No hay mucha luz, ¿verdad? Entonces, tinieblas y sombra de muerte. Poco después nosotros íbamos a ser condenados a muerte. Todas las personas que no han recibido la salvación en realidad están encadenadas, están encarceladas, son iguales como los condenados a muerte. Antes de recibir la salvación, nosotros también estamos bajo la sombra de la teoría equivocada. Algunos están bajo la sombra de la teoría de evolución, ¿verdad? Piensan que eso es la verdad, creen en eso, y por esa razón ellos invierten su vida en eso. Están bajo la sombra de la teoría de evolución. Algunos invierten su vida en el ateísmo, ¿no? Algunos invierten su vida en la vida de algunos estudiosos famosos o algunos libros de los estudiosos, ¿no? Pero en realidad esas son la sombra de muerte, ¿no? ¿Cómo pueden invertir su vida en los libros de las personas que no han solucionado el problema de su espíritu? Hay muchas personas que también están en la sombra de las religiones equivocadas. En este momento también los hindúes, los musulmanes, hay muchas religiones, ¿verdad? Están bajo la sombra de las religiones y en realidad ahí no pueden solucionar los problemas de la vida. Y hay personas que tienen por título cristianos, pero que el Espíritu Santo no obra en esas iglesias. Jesús ha dicho, ¿no? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado y le dará una serpiente? O si le pide un huevo y le dará un escorpión? Hay personas que hacen así. Hay quien lo hace. El diablo, ¿no? Si el hombre pide el pan, le da la piedra. La piedra. El pan tiene la vida, pero la piedra no tiene vida.
Las leyes fueron escritas en las piedras, ¿no? Vive bien, vive bonito, sé hombre bueno, entonces ¿podrá ir al cielo? Hay personas que llevan mucho tiempo en las iglesias, pero solamente se comen piedras. Al entender la ley de Dios correctamente, tiene que entender el evangelio del Señor y así tiene que recibir la salvación. Y también hay personas que están en la sombra de las culturas equivocadas. Y hay personas que por toda su vida cantan solamente y así llegan al infierno después de morir. Esas cosas no solucionan el problema de la vida. Algunas personas están bajo la sombra de los mafiosos y otros están bajo la sombra de algunas personas muy poderosas. Parece que les pueden ayudar un poco, pero después de morir, serán destruidos. Dios dice en la Biblia, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Hay que entender la debilidad y tiene que entender que está frente a la destrucción venidera. Y entonces el hombre puede pedir ayuda a Dios. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Al recibir la salvación, es igual que ser liberados de la prisión. De la misma manera que el condenado a muerte es liberado, el espíritu es liberado de la perdición eterna. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En el versículo 16 dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El Señor quebrantó la prisión, nos liberó de ahí. Todas las personas que no han recibido la salvación están bajo la sombra de muerte. Por esa razón Jesús en Mateo 4:16 ha dicho, los asentados en región de sombra de muerte. Así ha dicho el Señor. En Lucas 1:77 al 79 también. Los que no han recibido la salvación están, ellos habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y el Señor, como el sol, como aurora, ha venido al mundo y ha resplandecido. Así ha dicho en la Biblia. Entonces los que se esconden en la sombra de Egipto tienen maldición. El pueblo de Israel pensaba que Dios era muy pequeño. Por esa razón ellos dependían de Egipto. Dependía de las cosas visibles nada más. Nosotros también tenemos que aprender a lección ahí. Hemos recibido la salvación, pero si no aprendemos la palabra de Dios bien, entonces Dios será solamente algo formal. Dios se verá muy lejos. Dios ciertamente ayuda, pero hay personas que no piden ayuda a Dios. Entonces, ¿depende de qué? Ellos dependen de otras cosas, ¿no? Si la fe se hace muy débil y si no ponen atención a la palabra de Dios, entonces las riquezas se ven muy grandes. Y por esa razón ellos se esconden, se refugian en la sombra de las riquezas. Ahí sienten seguridad. Y hay personas, ¿no?, poderosas, con mucha autoridad, ¿no? Están bajo la sombra de esas personas. Entonces ellos se malentienden, se confunden como si estuvieran en seguridad. Si Dios se hace muy pequeño en el corazón del hombre, entonces el hombre empieza a vivir a su propia manera solamente. En la vida puede haber muchas situaciones difíciles y Dios está vivo. Si el hombre puede pedir la ayuda de Dios, entonces puede recibirla. Sería muy bueno, pero no lo hace. Abraham también, conforme a la palabra de Dios, él fue a la tierra de Canaán, pero cuando hubo una gran hambre en la tierra, ¿a dónde fue? A Egipto, ¿verdad? Entonces, la causa y el efecto se ve muy claro ahí. Hubo hambre, entonces él fue a Egipto. Se ve muy correcto, ¿verdad? Pero Dios había mandado que estuviera en la tierra de Canaán. Por esa razón él tenía que estar en la tierra de Canaán. Lógicamente, ir a Egipto parece correcto, pero hablando de la vida cristiana, no estaba bien. La tierra de Canaán había el hambre, entonces Dios, ¿qué haré? Si hubiera preguntado a Dios, entonces Dios le habría dicho, oye, vete a la tierra de Egipto. ¿Habría dicho así?
No. Entonces él, cuando fue a Egipto, ¿qué pasó? Él mintió, ¿no? Que su esposa era su hermana y estaba en una situación muy peligrosa, ¿no? Casi le quitaba su esposa. Y después, cuando salió de la tierra de Egipto, Agar, la sierva, fue con ellos, ¿no? Entonces, cuando veía que no tenía hijo, entonces su esposa le recomendó que tuviera a Agar como, ¿no?, concubina, ¿no? Y así tuvo a Ismael. Ganó un poco de dinero en la tierra de Egipto, pero el resultado fue el nacimiento de Ismael y el nacimiento de los árabes. Y los árabes y los judíos siempre tienen problemas, ¿verdad? ¿Cuándo fue el comienzo de todo eso? Que Abraham fue a Egipto, ganó el dinero, sí, pero tuvo una gran pérdida. Pero eso no se ve fácilmente. Al hacer las cosas a su propia manera, en término corto puede parecer bonito, puede parecer muy beneficioso, pero en término largo va a tener una pérdida muy grande espiritualmente. Pero puede que uno no se dé cuenta de eso. Entonces, esta palabra ciertamente tiene que ver con nosotros también. En la palabra de Ruth, capítulo 1 también, Noemí, cuando hubo hambre en la tierra de Belén, fue a Moab, ¿verdad? Eso habla de la carne. No tenía que ir ahí. No tenía que haber ido ahí. Si hubiera consultado a Dios, entonces Dios, ¿qué le habría dicho? La tierra de Moab era la tierra maldita. Entonces ellos no fueron a la tierra de Moab porque Dios les dijo. Entonces, ir a Egipto, morar en la sombra de Egipto, esta tendencia se encuentra aún después de recibir la salvación. No consultarle a Dios, ¿verdad? Hacer las cosas a su propia manera. Al término corto, ¿no?, se ve que le va bien, pero en término largo es una gran pérdida. La Biblia siempre habla de esto. Entonces, en las situaciones difíciles, ¿cómo tenemos que conducirnos? En Jeremías capítulo del 40 al 44 podemos aprender muy bien ahí. El rey de Babilonia invadió a Israel y destruyó y cautivó a muchos judíos, ¿verdad? Y para las personas que quedaban en Jerusalén, para ellos el imperio babilónico puso un gobernador ahí. Gedalías se llamaba este gobernador. Sin embargo, los judíos, con un hombre llamado Ismael, ellos mataron a Gedalías. Entonces, Gedalías era el gobernador puesto por Babilonia. Entonces, Ismael fue asesinado por los judíos otra vez. Johanán fue el que mató a esa persona. Pero, de todos modos, tenía miedo. Gedalías murió. Era el gobernador puesto por Babilonia. Entonces, si el rey de Babilonia escuchaba esa noticia, podía mandar que mataran a todos los judíos de Jerusalén. Entonces estaba en una situación muy difícil. ¿Qué haremos? Nosotros no hemos matado a Gedalías, pero ¿qué haremos? Ya está así la situación muy peligrosa. Entonces, por esa razón ellos fueron a Jeremías para preguntarle. Y entonces le preguntaron. Y Jeremías recibió la palabra de Dios y les dijo, ¿no?, si ustedes van a Egipto, van a ser destruidos. Así les dio la respuesta correcta. Pero no era la respuesta que ellos querían escuchar. Por esa razón, eso no es la palabra de Dios. Ellos entonces fueron a Egipto. ¿Dios qué le dijo ahí? Sabrá pues la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Dios entonces, porque Israel fue a Egipto, Dios hizo que el rey de Babilonia fuera hasta Egipto para juzgarlo. Vamos a buscar en la Biblia, Jeremías capítulo 42. Jeremías 42. Jeremías capítulo 42, versículo 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán hijo de Carea,
Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el mayor hasta el mayor, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y en lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Al ver esta palabra de estas personas que quedaban en Jerusalén, parece que tenían una gran fe, ¿verdad? Nosotros obedeceremos conforme a la palabra, decían. Pero después de 10 días, versículo 7, después de 10 días llegó la palabra de Dios. Entonces, ahí dijo: no vayan a la tierra de Egipto. Si van a la tierra de Egipto, van a ser destruidos. Capítulo 42, versículo 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Versículo 22. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar ahí. Recibieron la advertencia de Dios, pero ellos dijeron: pero no tiene sentido eso, y fueron a Egipto. Y por eso Jeremías 44, versículo 28, Jeremías capítulo 44, versículo 28, Jeremías 44, 28. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres. Jeremías 44, 28. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí. La palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Fueron a Egipto, entonces todos murieron, solamente unos cuantos vivieron y regresaron a la tierra de Israel y testificarán: la palabra de Dios tenía razón. No teníamos que haber bajado hasta Egipto. Será así, a eso se refiere esta palabra. Si la palabra clara de Dios se escucha, entonces ellos no tenían que ir a Egipto. La Biblia dice así: Dios está vivo. Dios tiene que ser nuestro refugio de verdad. Nos lo está diciendo repetidamente. ¿Por qué? Porque Dios está vivo realmente. Vamos a buscar en la Biblia, Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 4. Isaías 25, 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. El Señor es el refugio y la sombra. Por eso, la sombra de las alas del Señor. Esta palabra se repite muchas veces en la Biblia. Salmos 57, vamos a buscar en la Biblia. Salmos 57. Versículo 1.
Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. David estaba en una situación muy peligrosa. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de los hombres que vomitan llamas. David estaba rodeado de las personas que le querían matar. En esa situación muy difícil, David decía, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En la sombra de las alas del Señor. Dios conoce a las personas que se esconden ahí, en la sombra de las alas del Señor. Por eso en el versículo 3 dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. Dios enviará su misericordia y su verdad. Los que se esconden en la sombra de las alas del Señor, a estos Dios enviará la ayuda, el amor, la misericordia y la verdad. Dios enviará. Lo mejor para nosotros es morar en la sombra de las alas del Señor. Por esa razón tenemos que consultarle a Dios. Bajo cualquier situación, tenemos que siempre depender de Dios. Tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Y Dios conoce a los que dependen del Señor. Salmos 36, versículo 7. 36, versículo 7. Leamos juntos. Cuán preciosa, oh Dios, es su misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Nosotros lo sabemos también. Al momento de recibir la salvación, nos amparamos en la sombra de las alas del Señor. Después de recibir la salvación igualmente. ¿Por qué? Porque el Señor realmente nos ayuda. Salmos 63, capítulo 63, versículo 7. 63, versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. A los que están bajo la sombra de las alas del Señor, Dios enviará su misericordia y verdad, y la ayudará de verdad. Salmos 17 dijo, Dios guarda a las personas que se amparan en la sombra de las alas del Señor como sus ojos. Ruth, la mujer moabita, vivía en la tierra maldita, pero para recibir la ayuda de Dios fue a Belén, se amparó en la sombra de las alas del Señor. Y por esa razón en la Biblia sale una palabra así, ¿no? Vamos a buscar en la Biblia, Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. Ruth está después de Jueces. Capítulo 2, versículo 12. Es la palabra de Booz. Booz es la sombra de Jesús. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
Boaz lo dijo a Ruth. Lo mismo dice el Señor a los santos. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces Ruth, en su vida, recibió la bendición abundante de Dios. En Cantares capítulo 2 también, el Señor se comparó a manzano. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. El manzano muy grande tiene sombra también muy grande, ¿verdad? La sombra. Bajo la sombra del manzano está sentado. ¿Qué quiere decir? Está permaneciendo ahí. Bajo la sombra del deseado me senté. En la sombra de las alas del Señor hay paz y fuerza. Su fruto fue dulce a mi paladar. Igual como la manzana del árbol, ¿no? El Señor nos da la fuerza espiritual necesaria. Entonces, cuanto más tiempo llevamos en la sombra de las alas del Señor, podemos tener la fuerza más grande todavía. Por eso en la Biblia, Isaías capítulo 30, habla de la sombra de Egipto, ¿verdad? Pero hablando de ella, mencionó la verdadera. Isaías 30, versículo 2. Ahí sale, después de 2 capítulos, sale otro tipo de sombra. Isaías capítulo 32. Capítulo 32, versículo 2. Isaías 32, versículo 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Habla de Jesús aquí. Jesús, escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. La tierra peligrosa, Él será como una piedra, la sombra de piedra. La vida, tenemos muchas dificultades. En el desierto seco, ¿no? Al entrar en la sombra de una piedra grande, qué agradable es, ¿no? No solamente hay la sombra, hay arroyo, y con eso el hombre puede quitar su sed, ¿verdad? Entonces, en lugar de la sombra de Egipto, hay que tener a Jesús como su sombra. Y los que lo han tenido de verdad son bienaventurados. En Jesús hay la paz verdadera, la fuerza también. Jesús es como el arroyo en la tierra seca. Ahí el Espíritu puede solucionar su sed. Jesús es el único que nos da la fuerza para quitarnos nuestra sed. Y por esa razón, al tener la paz en la sombra de la roca, ¿no? Al tomar el agua, podemos tener la fuerza. Este agua es el espiritual. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Al tomarle el agua que el Señor nos da, maravillosamente nuestros ojos espirituales se aclaran. Y los oídos también. Los oídos de los oyentes oirán atentos. Los oídos espirituales se abren para poder escuchar más cosas. Y también dijo, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Los oídos se abren. Y por esa razón la palabra también se hace clara. El concepto de vida también se cambia completamente. Entonces, como el arroyo en la tierra seca, ¿qué quiere decir? Como lo dice en el versículo 15, se refiere al Espíritu Santo. El agua quita la sed. Al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu tiene la satisfacción verdadera. Por esa razón,
los que están bajo la sombra de Omnipotente, sombra de Altísimo, son los bienaventurados verdaderamente. Isaías capítulo 49, vamos a buscar en la Biblia. Isaías 49, versículo del versículo 2, se lo leo. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Habla de Jesús aquí. Hablando de Jesús, el Padre Dios dijo, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. En Salmos 91 también habla de abrigo del Altísimo. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Jesús, durante 3 años y medio en su ministerio, fue enviado por el Padre Dios al mundo. Durante 3 años y medio, obró muy fuertemente. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús no fue la única saeta, sino también todas las personas que están bajo el abrigo del Altísimo, que están en la sombra del Altísimo, que están en la mano de Dios. Si están en la mano de Dios, del Omnipotente, se moldea su vida. Se moldea la vida poco a poco. Y así poco a poco va siendo una saeta aguda. El hombre preciosamente utilizado por el Señor. En Génesis capítulo 49, José también, por la mano del Omnipotente, pudo llevar una vida muy fuerte. Esdras, Nehemías, todos ellos fueron revestidos por la fuerza, por el poder de la mano de Dios. Pedro, Juan, el apóstol Pablo, todo aquello que fue utilizado por Dios estaba bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor, la mano de Dios, fue la que iba moldeando la vida de aquellos. Entonces, el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, tenía que permanecer en la sombra de Dios. Tenía que andar en el camino de obediencia, pero en lugar de eso ellos vivían a su propia manera. Y vamos a revisar qué tan fervientes eran ellos para vivir a su propia manera. Isaías capítulo 30. Capítulo 30, versículo 6. Versículo 6. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces a que su fortaleza sería estarse quietos. Esta mente y corazón, si se encontrara en cristiano, qué tan bonito sería eso. Pero ellos iban a Egipto, ¿no? Y si iban con las manos vacías, no les iban a ayudar, ¿verdad? Y por esa razón, los embajadores, para recibir la ayuda de Faraón de Egipto, llevaban muchas riquezas, ¿no? Tenían que llevar todos los tesoros buenos, con mucha riqueza, con muchos camellos, fueron a Egipto para dárselo. En lugar de ellos, si hubieran entregado todo eso al Señor, qué bonito habría sido. ¿Sí o no? Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. El camino era muy largo. Estaba muy distanciado. Pero arriesgando su propia vida, ellos fueron ahí. Desde Israel hasta Egipto, hasta
rey de Egipto, Faraón. El camino era muy largo, pero fueron ahí. Si los cristianos salvos tuviéramos esa mente, ¿no? Qué bonito sería eso. Y otro versículo vamos a buscar en la Biblia, Isaías 57, versículo 9. Isaías 57, versículo 9. Israel, para ir a Asiria o a Babilonia, también igual hacía así. Versículo 9. Y fuiste al rey de ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Para idolatrar el pueblo de Israel, para ir a Asiria o a Babilonia, para recibir la ayuda de ellos, llevaba mucha riqueza. Y aquí dice en el versículo 9, enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Hasta el infierno se humilló su corazón y se humilló hasta la profundidad de la tierra, hasta el Seol muy profundo, hasta lo profundo del infierno, hasta así se humilló su corazón. El pueblo de Israel, si se hubiera humillado así delante de Dios, habría recibido la gracia abundante de Dios, ¿verdad? Ellos eran humildes, sí, pero hacia los poderosos de los gentiles, para los ídolos, se humillaban tanto. Hacían tanto esfuerzo, pero el resultado era nada. No había nada, el resultado. Toda su riqueza la llevaron a los ídolos de Egipto, arriesgando hasta su propia vida, fueron ahí, se humillaron tanto. Así pidieron ayuda, pero Egipto, ¿qué era? Para ellos, no fue ayuda para ellos. Isaías 30, versículo 7, dice, ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Rahab, la inmóvil. En lugar de decir, su fortaleza sería estarse quietos, dijo, Rahab la inmóvil. Rahab se refiere al monstruo marino. Era monstruo Egipto, pero estaba quieto, inmóvil. No podía ayudar, no podía hacer fuerza. A eso se refiere. Para Israel, Egipto era muy hermoso, pero para el Señor, Egipto era nada más un monstruo, merecedor del juicio de Dios, de la condenación de Dios. Entre el libro de Daniel hasta Apocalipsis, salen países, ¿verdad? Las bestias. Del mar salen bestias. Son sombras de países, ¿verdad? Egipto aquí se compara a un monstruo. Rahab la inmóvil. Egipto inmóvil. Egipto le hacía al pueblo de Israel alejarse de Dios. Ponerse contra Dios. Por esa razón, Rahab la inmóvil, así ha dicho Dios en la Biblia. Egipto no le podía ayudar al pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 20, vamos a buscar en la Biblia. Ezequiel capítulo 20, versículo 29. Ezequiel 20, veinte, 29. Se lo leo. Del versículo 28 se lo leo. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es este lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy.
Bama se refiere a los lugares altos. Ba significa andar. Ma, ¿qué quiere decir? Ma. El pueblo de Israel, para recibir la ayuda de los ídolos, tenía que subir a los montes altos. ¿Qué tan fastidioso era eso? Pero a pesar de ese fastidio, ellos iban ahí para recibir la ayuda, para dar sacrificios en los lugares altos a los ídolos, ¿no? Pero era Bama. Bama, ¿qué quiere decir? ¿Qué es vuestro andar? Es vano, es desperdicio. ¿Por qué lo siguen haciendo? En ese sentido, era Bama, desperdicio total. Todas las cosas que no van hacia Dios son desperdicio. Por esa razón Dios al pueblo de Israel le dio advertencia así. Isaías capítulo 30, versículo 8. Isaías capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día posterior eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dios enviaba a los videntes y a los profetas, pero al pueblo de Israel no le agradaba. Decidnos cosas halagüeñas, cosas bonitas, no nos mostréis lo recto. Los videntes eran los que les enseñaban resultado venidero. Si ustedes van por ese camino van a ser destruidos, así les decía, pero a ellos no les agradaba a su oído, ¿no? El camino recto no le agradaba. Por esa razón, Dios juzgó al pueblo de Israel. Por eso en el versículo 14 dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar del agua, para sacar agua del pozo. Dios entonces, sin misericordia iba a destruir al pueblo de Israel. De un grado que, hasta dice así en el versículo 17, 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Morirían tantos que quedarían solamente unos cuantos. Por esa razón, Dios les enseñó el camino de vida que tenían que hacer. Dios les dijo así, así es el camino correcto para llevar la mejor vida. El versículo 15. El versículo 15 vamos a pensar en esto últimamente. Les dije que esto es el último, pero todavía nos queda 10 y 15 minutos más o menos. Vi que algunos están muy contentos porque les dije que esto es la última palabra, pero todavía queda. El versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Aquí, Dios nos está enseñando la clave de recibir la ayuda de Dios. Primero, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. El libro de Isaías lo dice repetidamente. ¿Cuál es lo primero necesario para recibir la ayuda, para vivir? Primero tiene que volver con Dios. No tenía que ir a Egipto, tenía que ir hacia Dios, tiene que volver con Dios. Y eso se repite muchas veces en la Biblia. El camino de vida es volverse con Dios. Arrepentirse, volver a Dios. Si uno no se vuelve, el problema no se resuelve. Primero tiene que volverse. Y después de volverse, hay algo que tiene que hacer.
En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Aquí nos enseña la manera de recibir la salvación. Hay que tener la tranquilidad en el corazón, hay que tranquilizar el corazón. Por muy fuerte, por muy grande que sea la situación, muy grave que sea la situación, en lugar de estar muy apresurado, tiene que tranquilizar su corazón. Hay que estar en paz. Hay que estar quieto. Isaías capítulo 7, vamos a buscar en la Biblia. Capítulo 7, versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijos de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le entremeció el corazón, y el corazón del pueblo, como se entremecen los árboles del monte a causa del viento. Norte de Israel y Siria estuvieron aliados. Y por esa razón Sur Judá, su corazón estaba sacudiendo como árbol. Norte de Israel, la invasión del norte de Israel era un peligro muy grande para Sur Judá, pero Siria le acompañaba, entonces su corazón estaba totalmente sacudido. Por esa razón Isaías, del versículo 4, dice así al rey Acaz. En el versículo 4 dice, leamos juntos: y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Cuando el corazón estaba sacudido, Dios envió al profeta Isaías y le dijo a Acaz: repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Trata de tener el corazón tranquilizado y trata de pensar, a eso se refiere, el rey de Siria, Resín, y el hijo de Remalías. Aunque ellos sean muy fuertes, piensen bien, en Judá está Dios. Delante de los ojos de Dios, ellos son nada más dos cabos de tizón que humean. No temáis. Así que si nos tranquilizamos un poco nuestro corazón, por muy fuerte que sea el poder de otros, Dios es más poderoso, ¿sí o no? Si Dios nos ayuda, ¿no? Si Dios ayudaba al pueblo de Israel, entonces los dos países eran como cabos de tizón que humeaban. Frente a situación muy difícil, frente a la guerra grande también, si se tranquilizaba su corazón, ellos podían sentir así: Dios realmente vive. Hay que pensar entonces en silencio: Dios el Creador, Dios que me ha salvado, que hasta ahora me ha salvado, está vivo. Pero el problema actual podría ser el problema con su marido, o del trabajo, en su negocio, con sus hijos. Pueden haber varios tipos de problemas, pero si tranquilizamos nuestro corazón, podemos pensar así: cierto, por muy grave que sea la situación, si Dios me ayuda, Dios me podrá solucionar la situación tan fácilmente. Así que si nos tranquilizamos un poco y si pensamos un poquito, Dios será más y más grande en nuestros corazones. Dios está vivo, Dios me puede ayudar, y si me ayuda, la situación será solucionada muy fácilmente. Así lo podemos creer, ¿verdad? Entonces, tranquilizar el corazón es muy importante. En Génesis capítulo 25 sale la historia de Esaú y Jacob. Esaú era el hombre de campo, él siempre andaba en el campo, afuera, pero el hombre Jacob era el hombre quieto, dice ahí. Esaú era el primogénito.
Al principio seguramente le habrá parecido muy importante, primogenitura, pero él siempre andaba afuera, en el campo. Por esa razón el mundo de afuera se hacía más y más grande en su mente. Y por esa razón la primogenitura se hacía más y más pequeña en su corazón. Pero Jacob era el hombre quieto, siempre meditaba en la palabra de su padre y lo meditaba más y más. Entonces la primogenitura se hacía muy grande en su corazón. Entonces, si uno está demasiado ocupado en las cosas del mundo, entonces puede que no se dé cuenta de lo importante. Algunos dicen así, ser siervo de la iglesia, eso es nada. Y por eso uno deja su servicio en la iglesia. Pero ser siervo de la iglesia es algo muy importante, ¿no? Entre ser ministro del país o ser el líder, el siervo de distrito, siervo de célula, entre estos dos, ¿cuál le gusta más? En nuestro tiempo tenemos que tranquilizar nuestro corazón porque hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? Nuestros oídos. En Apocalipsis capítulo 16, ahí dice, hay 3 ranas, ¿no? Hay espíritu inmundo como rana que nos distraen. Entonces tenemos que pensar bien, tenemos que tranquilizar nuestro corazón. Si algunos nos dicen que quiere que seamos siervos de la iglesia, entonces tenemos que tranquilizar primero nuestros corazones para pensar bien. Si el corazón está muy ocupado y apresurado, entonces puede que no se dé cuenta de qué es lo que realmente importa. Isaías, vamos a volver a Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Por eso el corazón tiene que estar tranquilo, tiene que estar quieto. Entonces, podemos tener el corazón dispuesto para depender de Dios. El Señor conoce a los que dependen del Señor, ¿verdad? El Señor les mira. En vuestra confianza será fortaleza, ¿no? El Señor ciertamente los ve y les da la fuerza también. En Apocalipsis capítulo 5, ahí Jesús se compara al Cordero. Y ahí dice, Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos se refiere a la fuerza, entonces se refiere a la omnipotencia, que Jesús es todopoderoso. Y 7 ojos. 7 ojos son 7 espíritus. ¿Por qué son 7? Porque los ojos son espíritus, porque donde se encuentran los ojos del Señor, ahí está la obra del Espíritu Santo. Entonces, a los que dependen de Dios, el Señor los mira. Ana siempre pedía la ayuda de Dios, ¿verdad? Y Dios le miraba. Por esa razón, Dios le permitió un hijo llamado Samuel, le bendijo. Dios está mirándolo todo. En quietud, ¿no? Depender del Señor. El Señor les mira a los que dependen del Señor. Y a ellos el Señor ciertamente les da la fuerza y el poder. Por eso en Isaías capítulo 40 también ha dicho así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, los que dependen del Señor. El Señor está vivo, por esa razón les da fuerza. Como las águilas levantarán alas. Las águilas, hay algunas águilas que pueden subir hasta 10.000 metros. El Señor nos da nueva fuerza. El versículo 9, dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová.
Entonces, la manera de recibir la ayuda de Dios es oír la ley de Jehová, aferrarse en la ley de Jehová, aferrarse en la palabra de Dios, ¿no? Y estos que se aferran en la palabra de Dios pueden vencer también. Aunque estén reunidos 500 estudiosos de la teoría de evolución, el que se aferra en Génesis capítulo 1 puede vencer contra todos ellos, ¿sí o no? Y aunque estén reunidos 100 teólogos, al decir el que nace de nuevo, si el hombre no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿quién vence? ¿Quién gana contra quién? La palabra del Señor es la que vence contra 100 teólogos, ¿verdad? Entonces, el que se aferra en la palabra del Señor es el que gana. El que depende de Dios recibe la fuerza de Dios. Pero para recibir la ayuda de Dios, tiene que esperar. Por eso en el versículo 18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios está esperando para darnos la bendición. Nosotros estamos esperando para recibir la bendición. Pero hay una cosa que a los de nuestro tiempo, hay una cosa que los de nuestro tiempo no hacen tan bien, ¿verdad? Que es esperar largo. Hay una historia así. Una mujer quería quitar la piel dura de su calcañar, de su pie, pero no se quitaba bien. Entonces estaba muy enojada y la rasgó muy fuerte y se hirió un poco. Y por eso se enojó aún más y tomó vodka, alcohol. Y después se enojó mucho por el alcohol, entonces tomó una pistola y disparó su calcañar, su pie, donde había esa piel dura. Entonces, ¿a dónde creen que la habrán llevado? Al hospital, ¿no? De verdad pasó eso. Se enojó solamente por algo que no era nada. Hay que esperar, hay que saber esperar. Había una abuela cristiana que siempre era feliz. Le preguntaban: ¿por qué usted siempre es feliz? Ella dijo: mi clave es esperar al menos 3 días. Porque si alguno le irritaba, le molestaba, si ella esperaba 3 días, solo con eso podía solucionarlo. Hay un dicho alemán: el tiempo es el mejor médico y el juez más sabio. Muchos problemas solucionan por sí solo solamente con esperar. Hay un dicho así. De hecho, muchas cosas se solucionan por sí solo con que esperemos. Dios pronto, muy rápidamente, obra, pero delante de los ojos de Dios puede parecer como si Dios tardara, ¿no? Pero el hombre que espera ciertamente recibirá la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está esperando para dar la bendición de Dios. Si quiere recibir la bendición de Dios, tiene que esperar. En China, un niño de 10 años era huérfano. Entonces siempre andaba en la calle, ¿no?, pidiendo limosna. Pero un adulto, un señor, estaba pasando por ahí y se puso delante de él. Le preguntó: ¿Qué haces? Yo soy huérfano, tampoco tengo mis padres. Entonces el Señor le dijo: ¿tú quieres ser mi hijo? ¿De verdad? Pues sí, claro que sí, yo quiero. Entonces, si quieres eso, espera aquí. Yo tengo algo muy urgente, entonces voy a solucionarlo y voy a volver. Espera aquí. Entonces el niño estuvo esperando, pero no volvía muy rápido. Entonces otro señor que le conocía le preguntó: ¿qué haces aquí? Estoy esperando a mi papá. Oye, ese señor se burló de ti, te mintió. Pero no, yo de verdad no confío. Esperó hasta el fin. Entonces, muy en la noche, ese papá
solucionó el problema muy urgente y volvió. Y de verdad lo tomó como su hijo. Entonces, en el mundo también, la gente que sabe esperar recibe bendiciones grandes. Una de las características del cristianismo es que Dios ciertamente obra muy rápido, pero hay una diferencia de tiempo, ¿no? Por eso el hombre tiene que esperar. El hombre que espera ciertamente puede recibir la bendición de Dios. Y el que espera ciertamente podrá ver la obra de Dios. Como lo dice en el versículo 26, podrás sentir esto. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor. Al recibir la salvación, ¿cuánto gozo hemos sentido? Después de recibir la salvación también, los que experimentan la ayuda de Dios, estos ciertamente sienten esto en su corazón. Dios de verdad obró en mi espíritu. Al entender eso, al ver las cosas, todo se ve diferente, ¿verdad? Los que de verdad han experimentado la ayuda de Dios pueden recibir este tipo de bendición. Por eso en Isaías capítulo 30, este capítulo espero que lo leamos repetidamente para recibir más lecciones, ¿no? Para entender que tenemos que ser más activos en nuestra vida cristiana, ¿no? El pueblo de Israel llevaba tanta riqueza a Egipto para recibir la ayuda, ¿no? A pesar del camino muy peligroso. Si ese corazón nosotros pudiéramos tener, mucho más fuertemente podríamos vivir para la gloria del Señor. Hasta ahí la palabra, y vamos ahora juntos para terminar. Dios nuestro Padre que nos amas, te damos gracias. No teníamos la esperanza, pero tú nos permitiste la esperanza viva. A través de Jesús vivo nos has permitido la salvación y nos has permitido la esperanza. Hasta que vengas, queremos predicar el Evangelio, te pedimos que nos ayudes a que podamos llevar frutos 30, 60, hasta 100 veces más. Te pedimos que nos ayudes y que nos guíes. En Corea, en extranjero, se está predicando el Evangelio muy fuertemente. Te pedimos que nos utilices a cada uno de nosotros muy preciosamente en esta obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.